Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Irene. Un segundo. Y vengo desde Askunde. Askunde es un centro de salud mental que está compuesto por una parte por el lado de tratamiento, en el que ofrecemos terapias tanto individuales como grupales, y por otro lado el área de prevención, ¿no? Y esta charla estaría dentro de ese área. Bien, esta charla, cómo nos afecta el COVID-19 psicológica y socialmente, se encuentra enmarcada dentro del programa del Ayuntamiento de Eibar Gurasoak Martxan, que tiene otras 3 charlas más. 3 de ellas van a ser en castellano y una de ellas va a ser en euskera. Las 2 primeras están relacionadas con el tema del COVID, mientras esta habla de cómo nos afecta el COVID psicológica y socialmente. La segunda hablaría de cómo afrontar el COVID como madres y padres. La tercera sería en euskera, sería jasarpenaren aurrean zelan erantzuten duen familiak eta justiziak, que sería el 3 de noviembre, y la última sería el 11 de noviembre, miércoles, adicciones sin sustancias, redes sociales, juegos de azar, etc. Bien, vamos a comenzar con esta charla. Si os parece bien, puesto que la mayoría de los participantes estáis de forma online, la idea es que yo exponga la presentación, haga la presentación, y en la última parte dejaré un tiempo para que hagáis las preguntas que creáis convenientes. Podéis ir haciéndolas, pero vamos, yo no las voy a leer hasta el final porque si no va a ser un poco difícil poder llevar esta charla adelante. Las personas, en cambio, que estáis aquí de forma presencial, sí podéis interrumpirme, levantar la mano y hacer las preguntas a lo largo de la charla, si os parece bien. Vale. Si hablamos de consecuencias del COVID y del confinamiento, tendríamos que hablar, desgraciadamente, de fallecimiento de seres queridas y queridos, pérdida de trabajo o disminución de los ingresos debido a los ERTEs, por ejemplo, dificultad para combinar trabajo y crianza, ya que a pesar de que en algunos casos el teletrabajo ha sido una herramienta que ha facilitado esta conciliación, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque, pues desgraciadamente, no es fácil estar trabajando con el ordenador mientras que tenemos que cuidar de nuestras hijas e hijos detrás, ¿no? Por otro lado, también ha habido diferencias en la forma de relacionarnos. Ha habido dificultades en la convivencia, pues tanto con la pareja como con hijos e hijas o personas dependientes. Se ha dado también un incremento de casos de violencia de género. Todo esto inevitablemente ha llevado a la incertidumbre y al miedo, que son emociones totalmente racionales en este tipo de contexto, y además pues el estrés y la ansiedad han sido parte muy presente además de los ataques de pánico, ¿no? en este tiempo. Además, ha habido un cambio en el uso de drogas, de sustancias psicoactivas, de TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, y en los juegos de azar, en los juegos de apuestas. Y por último, bueno, intentando dar una nota positiva a todas estas cuestiones, para ciertas personas ha servido este confinamiento, pues y esta pandemia, para la reflexión y un espacio, y ha otorgado un espacio para el autoconocimiento. Antes hablaba de estrés y ansiedad, y voy a diferenciar estas 2 problemáticas porque, debido a que en el lenguaje coloquial las usamos de igual forma, tendemos a confundirlas, y sin embargo son 2 cosas bien diferentes, ¿no? El estrés es una forma que tiene nuestro cuerpo de hacer frente a momentos puntuales de gran exigencia, y se produce por una percepción, por nuestra percepción sobre las problemáticas, ¿no? Demandas externas y nuestras capacidades para superarlas. También por la percepción de nuestras capacidades, porque no siempre son iguales a nuestras capacidades, la percepción que nosotros y nosotras tenemos de ellas, ¿no? Normalmente, cuando la causa remite, es decir, cuando el estresor termina, sentimos que nuestras capacidades o sentimos que nuestras capacidades aumentan, suele terminar el estrés. Por lo que se asocia con un periodo concreto, con el periodo en el que el estresor está presente.
y además pueden adquirirse una serie de herramientas y técnicas para aprender a gestionar este estrés. La ansiedad, por el contrario, puede ser una reacción frente al estrés y viene dada más por una situación constante de preocupación o miedo. A diferencia del estrés, que era algo puntual, la ansiedad viene a ser más constante. Se produce por una suma de factores, no por uno solo, y no se soluciona cuando se finalizan las causas que lo originaron. Tiene que ver sobre todo con cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones más que con las situaciones en sí mismas, sobre todo con cómo interpretamos estas situaciones y la tendencia a interpretarlas de forma catastrofista, y que luego explicaré más adelante. Y bueno, cuando la ansiedad se convierte en limitante, es decir, interfiere en nuestras relaciones sociales, en nuestra capacidad para trabajar, etcétera, conviene solicitar la ayuda de un profesional para poder superarla. Entre los síntomas de la ansiedad encontramos pues, la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, la sensación de peligro inminente, pánico y catástrofe, el aumento a nivel fisiológico, el aumento del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, sudores, temblores, sensación de debilidad o cansancio, también problemas para concentrarse a pesar de o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual que tenemos, ¿no? Además de tener problemas para conciliar el sueño, padecer incluso problemas gastrointestinales, tener dificultades para concentrarse o tener la necesidad de evitar las situaciones que nos generan esta ansiedad, ¿no? Como por ejemplo, pues si te genera ansiedad ir a montarte en el metro, pues evitarías a toda costa montarte en el metro. Algo similar, pero que no es lo mismo, serían también los ataques de pánico. Los ataques de pánico son episodios repentinos de miedo intenso que provocan situaciones físicas extremas y que no existe ningún peligro real o causa aparente. Cuando se presenta un ataque de pánico puedes sentir que estás perdiendo el control totalmente, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir, por lo que es muy desagradable. Muchas personas tienen solamente un ataque de pánico en sus vidas y el problema pues quizás desaparece, ¿no?, cuando la situación estresante desaparece. Sin embargo, hay personas que siguen sufriendo ataques de pánico a lo largo de su vida de forma habitual y entonces podría tratarse de un trastorno de pánico. Pero bueno, habría que analizarlo más concretamente. Y bueno, es importante decir que a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no suponen ningún riesgo para la vida, pueden provocar mucho miedo, ¿no?, y afectar de manera significativa la calidad de vida. Entonces, bueno, es un riesgo, pero sí que es verdad que hay técnicas muy eficaces que permiten controlarlo. Entre los síntomas del ataque de pánico tendríamos pues, la falta de aliento o la hiperventilación, temblores, entumecimiento o sensación de hormigueo, palpitaciones cardíacas, náuseas o malestares estomacales, sudor y escalofríos, dolor en el pecho, sensación de irrealidad, mareo, desmayo, aturdimiento, miedo a morir, perder el control o volverse loco. Como podemos ver, hay bastantes de esos síntomas que se pueden confundir con un ataque cardíaco. Y esto es precisamente lo que sucede con el ataque de pánico muchas veces, ¿no? Se da lo que denominamos el círculo vicioso del pánico. Es decir, primero comienzan una serie de sensaciones internas debidas a la ansiedad, que pueden ser como por ejemplo pues, la hiperventilación, ¿no?, o la taquicardia, que interpretamos de forma catastrofista, ¿no?, y entonces se produce la reacción de alarma. Es precisamente esta reacción de alarma el ataque de pánico, que si continuamos interpretando este ataque, los síntomas de este ataque de pánico como algo catastrófico, este ataque de pánico continuará aumentando. Por eso es tan importante identificar que se trata de un ataque de pánico y no algo fisiológico que en donde está en riesgo nuestra vida, ¿no? Porque además los síntomas que sentimos con el ataque de pánico al inicio
del ataque, ¿no? Esos síntomas iniciales, esas sensaciones iniciales que se interpretan de manera catastrofista no son más que reacciones normales frente al nerviosismo que podemos tener cualquiera de nosotros y de nosotras a lo largo de nuestra vida en mayor o menor intensidad, ¿no? Existen una serie de factores psicológicos que predisponen a la ansiedad patológica, como por ejemplo no vivir en el presente, en el aquí y el ahora, ya que bueno, tenemos una tendencia demasiado habitual quizás a estar pensando constantemente en el futuro, no necesariamente en el futuro muy lejano, sino mientras estoy comiendo en qué voy a cenar o qué voy a ponerme o qué voy a hacer en el trabajo, ¿no? Y eso resulta fundamental para la ansiedad, el estar constantemente pensando en lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer o después, ¿no? Sin centrarnos y sin disfrutar cada cosa que se está haciendo en el momento, ¿no? Es fundamental por eso centrarnos en el aquí y en el ahora. Además, los miedos e inseguridades pues de alguna forma facilitan, ¿no? Esa ansiedad. Evidentemente la falta de autoestima también contribuye a esto, y la falta de asertividad. Asertividad es un término quizás un poco menos conocido, se refiere a, bueno, hay tres formas fundamentales de comunicarse: la comunicación agresiva, la comunicación asertiva y la comunicación pasiva. Cuando nos comunicamos de forma agresiva, únicamente tenemos en cuenta nuestras necesidades, nuestras opiniones, nuestros derechos, y pasamos por encima de los derechos y necesidades de las otras personas. Por el contrario, cuando nos comunicamos de forma pasiva, únicamente tenemos en cuenta los derechos y necesidades de la otra persona y obviamos los nuestros, ¿no? Y en cambio, la clave de la asertividad es esa, que respetamos ambas partes y sabemos decir que no, lo cual es fundamental también para evitar este tipo de patologías. Pensar demasiado, en psicología utilizamos el término rumiación, estar dándole vueltas constantemente al mismo pensamiento, que además generalmente es negativo y catastrofista, dificulta, favorece el desarrollo de este tipo de patologías. Además, porque generalmente tendemos a veces pensamos en lo que podemos cambiar y en lo que no, ¿no? Hay muchas veces que pensamos en lo que no podemos cambiar, y puesto que esa es una parte fundamental en la intervención en ansiedad, que consiste en conocer exactamente qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no. Y lo que no se puede cambiar no tiene ningún sentido darle vueltas. A lo que se puede cambiar tiene sentido darle vueltas hasta un punto para poder tomar una decisión y actuar en consecuencia. Desde luego no tiene sentido tampoco, o no resulta para nada útil seguir dándole vueltas sin tomar ninguna decisión o acción al respecto, ¿no? Y por último, bueno, pues evidentemente el negativismo o tendencias a interpretar las situaciones, las sensaciones y demás de forma catastrofista, pues contribuye a este tipo de patologías. Existen una serie de técnicas para manejar la ansiedad y el pánico. Aquí voy a comentar 6. Están explicadas en orden de dificultad, ¿vale? La más fácil sería la distracción, la segunda la respiración diafragmática lenta, posteriormente la relajación, las autoinstrucciones, la imaginación positiva o la afrontación de sensaciones sin tratar de evitarlas. Voy a explicarlas una a una. Bien, la distracción, bueno, hay muchas formas útiles de distraernos, como por ejemplo pues, hablar con una amiga, cantar, sumar los números de la matrícula de un coche, mirar un escaparate, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que si el pánico disminuye o desaparece con la distracción, esto encaja más con la explicación del círculo vicioso que había comentado antes, ¿no? Más que con una explicación catastrófica de lo que está sucediendo. Es decir, si yo estoy empezando a sentir taquicardia y con hablar con una amiga esa taquicardia disminuye, es una clara muestra de que lo que me está pasando no es algo fisiológico, sino que simplemente se debe a las interpretaciones catastrofistas que yo estoy haciendo de mis síntomas de nerviosismo.
Entonces, pues un ejercicio que podría utilizarse en este caso sería pues centrar la atención en las sensaciones fisiológicas que tenemos, como por ejemplo la palpitación, los latidos del corazón, comprobando que así pues notamos mucho más esas palpitaciones cuando centramos nuestra atención en ellas, y posteriormente distraernos con otra cosa, con lo que sea, y así comprobar cómo dejamos de percibirlas con la misma intensidad, ¿no? Y este ejercicio, que parece muy sencillo y lo es, nos permite darnos cuenta del control que tenemos también sobre nuestras reacciones fisiológicas frente al estrés o la ansiedad. La segunda técnica, la respiración diafragmática lenta, es fundamental para controlar los efectos fisiológicos de la ansiedad. La respiración es un mecanismo fisiológico generalmente automático e involuntario, ¿no?, que se modifica en función de cómo actuamos o cómo nos sentimos. Pues si por ejemplo la respiración aumenta con frecuencia, ¿no?, su frecuencia e intensidad cuando estamos realizando ejercicio físico o cuando sentimos mucha ansiedad, disminuye y se vuelve más lenta y más diafragmática cuando por el contrario estamos relajados, ¿no? Por lo que podemos de alguna forma realizarlo de forma inversa. Si controlamos nuestra respiración y conseguimos que ésta sea más lenta y más diafragmática, conseguiremos también relajarnos. Se da en los dos sentidos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la respiración diafragmática lenta? Bueno, pues lo primero hay que ponerse una mano en el pecho y otra en el estómago para estar seguro de que el aire que se introduce en el cuerpo sube a la parte de abajo de los pulmones, ¿sí?, sin mover el pecho. Lo que tenemos que mover es el estómago. Al tomar el aire lentamente, muy importante la parte de lentamente, hay que llevarlo hacia abajo. Es importante también inspirar con la nariz. En caso de que exista alguna problemática fisiológica que impida la respiración por la nariz, se puede inspirar también por la boca, pero no se trata de abrir mucho la boca, sino con la boca pequeña sería mejor. Entonces eso sería introducir el aire por la nariz lentamente, hinchando un poco el estómago y la barriga y sin mover absolutamente el pecho. Entonces hay que retener durante unos segundos ese aire en el pecho, o sea en el estómago, y soltar el aire lentamente hundiendo un poco el estómago y la barriga sin mover el pecho. Durante este proceso hay que intentar mantenerse relajado y pues para controlar el tema de que sea una respiración diafragmática lenta podríamos contar los segundos, ¿no? 5 segundos por ejemplo para inhalar, 3 segundos de mantener la respiración y 5 segundos para exhalar. Es recomendable tener en cuenta que es mejor comenzar a practicar este tipo de respiración acostado y cuando estés tranquilo, ¿vale? Si no controlamos este tipo de respiración e intentamos practicarla en el momento álgido de nuestra ansiedad, probablemente lo que hará será contribuir a la ansiedad, ¿vale? Entonces se trata de que podamos practicarla cuando estemos tranquilos para que en el momento en el que la necesitemos podamos utilizarla y sea útil, porque ya digo que requiere un entrenamiento. Entonces se recomienda al principio, en los primeros entrenamientos, hacerlo tumbado, en un sitio silencioso, con temperatura agradable y demás, y practicarla varias veces al día, pues 1 o 2 veces al día o 3 veces al día, pues estaría bien, ¿no? Y ya cuando se domine la técnica, pues podríais ir utilizándola en distintos momentos, ¿no? Pues ya recostado o incluso caminando por la calle o en diferentes lugares. Y eso es muy importante, no utilizarla para controlar la ansiedad si todavía no controlamos la técnica, ¿vale? La siguiente técnica sería la relajación. Bueno, la relajación es una técnica muy útil para impedir que se forme ese círculo vicioso del que habíamos hablado, ¿no?, antes con el ataque de pánico, que es centrarte en la reacción fisiológica, ¿no? La tensión muscular es uno de los componentes de la ansiedad y el pánico, ¿no?, igual que la hiperventilación, y se trata de un mecanismo generalmente automático e involuntario, pero que se puede controlar voluntariamente, ¿no? Y sucede lo mismo que con la respiración diafragmática. Controlando los síntomas podemos controlar la problemática, la ansiedad en este caso.
Entonces, un ejemplo de relajación sería la relajación progresiva de Jacobson, que consiste en tensar y relajar posteriormente cada músculo de nuestro cuerpo de forma que podamos tomar conciencia de cómo se encuentra, en qué estado está y modificarlo progresivamente, ¿no? Pues se puede hacer de forma guiada, con una persona guiando el proceso, bien con una grabadora o con una psicóloga que te esté guiando, o bien si controlas la técnica y la estudias previamente, la puedes hacer sin necesidad de una guía, ¿no? Y consiste eso en ir tensando cada músculo inicialmente, tomando conciencia de lo que implica y de cómo sentimos ese músculo cuando está tenso, para luego posteriormente relajarlo, y de esa forma, cuando relajamos nuestro cuerpo, también estamos relajando la ansiedad. Es importante, a la hora de realizar este tipo de técnicas, no tener prisa ni luchar en contra de los pensamientos intrusivos que van a estar presentes probablemente, porque no, como decía antes, no tenemos no estamos acostumbrados, vamos a decir, a estar en el presente, ¿no? Y a tomar conciencia sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra respiración, centrarnos únicamente en eso, por lo que probablemente en el momento en que empezamos a hacer la relajación empezarán a venir a la cabeza pensamientos intrusivos de todo tipo, ¿no? Pues desde qué tengo que hacer para cenar o se me ha olvidado hacer no sé qué. No pasa nada. Si nos ponemos a luchar contra estos pensamientos, lo que hacemos es darles fuerza e incrementarlos, por lo que lo idóneo sería tomar conciencia de que esos pensamientos están ahí, aceptar que están ahí y volver a redirigir la atención a nuestro cuerpo, en concreto al músculo que estamos tensando o relajando en ese momento, ¿vale? Además, sería recomendable realizar este tipo de técnica al notar las primeras sensaciones de ansiedad, ¿vale? Las primeras señales. La cuarta técnica serían las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones son frases o mensajes que te diriges a ti mismo, ¿no?, para afrontar adecuadamente el pánico. Se trata de una técnica superficial que no basta por sí sola para nada para superar el problema, pero que puede ayudarte a mejorar la ansiedad anticipatoria, ¿no?, y las crisis de pánico. De hecho, se recomienda, para que este tipo de técnica sea útil, se recomienda identificar y llevar un registro de los pensamientos catastrofistas que tenemos, ¿no?, y cambiarlos por evaluaciones no catastrofistas, positivas y realistas, ¿no? Pues, por ejemplo, de hecho es recomendable anotar, por ejemplo, pues en una hoja o en un librillo o algo que suelas llevar encima contigo, pues este tipo de autoinstrucciones, para que en el momento en el que empieces a tener estos síntomas iniciales de ansiedad puedas recordarte, ¿no? Como por ejemplo, que recuerda que cuando dejas de alimentar tu miedo y tus sensaciones con pensamientos catastrofistas, el miedo y las sensaciones van disminuyendo hasta desaparecer, ¿no? O, por ejemplo, que tú misma controlas tus reacciones fisiológicas, o este tipo de autoinstrucciones que te permiten pararte y darle la vuelta a estos pensamientos catastrofistas que nos van a seguir viniendo a la mente, pero que podemos parar, tomar conciencia de ellos y cambiarlos. La quinta técnica sería la imaginación positiva. Consiste en imaginar que la crisis anterior ocurrió en una película, por ejemplo, y que tú la observas como si fueses un espectador ajeno a lo que te sucedió, ¿no? Después debes imaginar que vuelves a experimentar aquella escena como protagonista, pero que, a diferencia de lo que sucedió en la anterior crisis, tú ahora afrontas la situación con todas las técnicas que conoces y cambias los pensamientos negativos de forma que terminas con ese círculo vicioso que habíamos hablado, ¿no? Es importante, pues, cuando lo estás imaginando, visualizar lo que ves, visualizar lo que estás sintiendo en ese momento, cuando consigues afrontar esa ansiedad de otra forma, cuando consigues prevenir ese ataque de pánico, y imaginar también lo que te dicen los demás, lo que te dices a ti mismo, cómo lo afrontas, ¿no? Y sintiéndote, pues, orgulloso de haber superado tu miedo de otra forma, cambiando los pensamientos y rompiendo con el círculo vicioso, ¿no? Entiendo que haya gente que le cueste quizás imaginarlo, entonces otra opción puede ser escribirlo como si fuese un cuento,
¿no? En el que tú eres el protagonista y eso nos permite quizás más fácil poder imaginarlo, ¿no? Si además lo estamos escribiendo como si fuese un cuento. En el que, ya digo, en vez de que el pánico nos supere a nosotros, nosotras aprendemos a controlar este pánico. La sexta técnica y la más complicada hace referencia al afrontamiento de las sensaciones sin tratar de evitarlas. Y se recomienda utilizar esta técnica una vez controlemos las anteriores y tengamos un mayor control sobre nuestra ansiedad. Las sensaciones y la ansiedad disminuyen si dejamos de intentar huir de ellas, ¿no? Como había comentado, igual que con los pensamientos intrusivos que nos venían cuando estábamos realizando un ejercicio de relajación, sucede lo mismo. Cuando intentamos huir de ellos o luchar contra ellos, lo que les estamos dando es más fuerza, ¿no? Y se hacen más grandes. Pero si por lo contrario decidimos aceptar esos pensamientos, ¿no? Esas sensaciones, y decir, si noto sensaciones, que las note, ya se irán, no pasa nada, o si me llegase una crisis no pasa absolutamente nada porque será como una mala pesadilla pero que se pasará pronto, porque además las crisis de pánico tampoco suelen durar mucho tiempo, es verdad que depende en cada caso, pero no suelen durar mucho tiempo, sobre todo si sabemos cómo gestionarlas, y que se pasarán rápido si no añadimos, ¿no? Estas interpretaciones catastrofistas de las sensaciones que estamos teniendo a nivel fisiológico. Y puesto que la asociación entre las sensaciones temidas y la evaluación del peligro se fortalecen cada vez que el miedo irracional, basado en las creencias catastróficas, gobierna la conducta, por el contrario, esa asociación se debilita totalmente cuando sucede lo contrario. Es decir, cuando tenemos esta serie de sensaciones, pero en vez de incrementarlas y al huir de ellas, las aceptamos. Y al disminuirse, esa unión se va a fortalecer, ¿no? Esa sensación. Vale, vamos a acabar con la parte psicológica o las consecuencias psicológicas y las técnicas psicológicas con las que contamos para hacer frente a este tipo de problemáticas, y vamos a hablar un poco sobre las problemáticas sociales con las que nos encontramos después de esta pandemia, o durante esta pandemia más bien. Desgraciadamente nos encontramos con un incremento de los casos de violencia de género, o por lo menos según el Ministerio de Igualdad ha habido un aumento del 61,5% de las peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género durante el estado de alarma. El Ministerio de Igualdad, cuando publicó esto, no hacía referencia a los motivos que podrían motivar el incremento, ¿no?, de esta problemática, sino que simplemente daba los datos. Pero desde ONU Mujeres, por ejemplo, planteaban que esto puede deberse, ¿no?, a que el confinamiento de alguna forma aviva la tensión y el estrés generados, pues, por preocupaciones relacionadas con la salud, el dinero, la seguridad y demás, y que además, por otro lado, refuerza el aislamiento de las mujeres, ¿no?, que tienen compañeros violentos, por lo que al separarlas de personas y recursos que puedan ayudarlas, se sienten más indefensas, y quizás este teléfono sea la única vía, ¿no? Bueno, este teléfono, el 016, y además la opción de WhatsApp con la que también cuentan desde 2019. Que también, bueno, los datos no los podemos, no se puede evaluar porque no empezó a principios del 19, o sea, de 2019, por lo que no podemos decir exactamente cuánto se ha incrementado las solicitudes de ayuda por WhatsApp, pero sí que es verdad que han sido muchas las que se han recibido durante el estado de alarma. También ha habido un cambio en el uso de sustancias psicoactivas ilegales, y de hecho, mediante una encuesta que se realizó a nivel europeo, se encuentra que la mayoría de consumidores, el 71,9% de los consumidores, ha reducido la frecuencia o la cantidad de su consumo de sustancias psicoactivas. Mientras que por el contrario, el 16,3% de ellos no han realizado ningún cambio, y el 11,9% han incrementado este consumo, ¿no?, o bien la frecuencia o bien la cantidad de este consumo. Algo diferente o algo más
bueno, sí, algo diferente sucede con el cannabis, que a pesar de ser una droga ilegal, su consumo no se ha disminuido con el resto de sustancias, sino que se ha mantenido o incluso se ha aumentado. Bueno, estos datos pueden deberse a distintos factores, pero las personas que han completado esta encuesta a nivel europeo hacen alusión a la menor disponibilidad para acceder a estas sustancias, a motivos de salud, pues al miedo a la pandemia, o a motivos económicos, pero esta última opción era minoritaria. Por eso también con el cannabis, desde el Plan Nacional de Drogas se concluye que puede ser que el consumo haya aumentado o se haya mantenido con el cannabis porque el acceso al cannabis es bastante más fácil, por lo menos en España, que el de otras sustancias ilegales. Por otro lado, comentar que en la SEAT, es decir, el Sistema Español de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas, no ha habido notificaciones durante el estado de alarma de que se hayan creado nuevas sustancias ilegales. Vale. Por otro lado, si hablamos del tabaco, también ha habido un descenso, ya que un 6,73% de los fumadores ha dejado el hábito tabáquico y un 5,98% ha reducido su consumo durante el confinamiento. El 13,56% de los encuestados ha intentado dejar de fumar durante esta etapa, mientras que un 81,52% es consciente, ¿no?, del riesgo que tiene consumir tabaco debido a que se pueden agravar los síntomas del COVID-19. Además, la exposición del humo ambiental del tabaco en el hogar parece que ha disminuido, ya que un 61,83% de las personas encuestadas que estaban expuestas al humo previamente informan, mediante esta encuesta que se hizo a nivel español, que tras el confinamiento o durante el confinamiento han dejado de estarlo. Respecto al alcohol, ha habido cambios también. Y esta encuesta, que realizada a nivel europeo, nos informa de que un 39,4% de los consumidores europeos, me refiero a los que han respondido a la encuesta, evidentemente no son todos los consumidores europeos, declara haber reducido la frecuencia de consumo, el 40,2% haber reducido el número de bebidas que ingieren en una sola ocasión y el 41,9% ha realizado un menor número de episodios de consumo intensivo, ¿no?, lo que llamamos atracón de alcohol. Y a veces parece o pareciera, ¿no?, cuando íbamos a los supermercados y veíamos las estanterías de cerveza vacías, pareciera que esto no era real y que en realidad el consumo había aumentado, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que sí que es cierto que ha habido un mayor consumo o una mayor compra de alcohol en los supermercados, al compararse con el alcohol que se ingería en los locales de hostelería, el resultado sigue saliendo que se ha consumido menos alcohol. Sigue siendo que se ha consumido menos alcohol en los hogares en España. Respecto a los cambios que se han dado en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, durante el confinamiento un 15,2% de las personas encuestadas ha empezado a jugar a videojuegos. Gente que no había jugado antes, y además un 7,2% de las personas jugadoras que han contestado la encuesta presentarían un posible trastorno del juego por videojuegos según la escala de criterios del DSM-5, y este porcentaje es bastante mayor entre menores de 18 años, lo cual nos indica una problemática que debemos abordar y que también abordaremos en la sesión que tendremos el 11 de noviembre. Y por otro lado, si nos referimos al uso de Internet, el 68,9% de las personas encuestadas declaran haber aumentado el uso de Internet durante el confinamiento, durante el estado de alarma. Es diferente este dato entre mujeres y hombres, ya que las mujeres han aumentado más este uso, ya que un 72,2% de mujeres han aumentado de las mujeres encuestadas ha aumentado el uso de Internet y un 67,5% de hombres ha aumentado el uso de Internet. Y entre las personas que refieren usar Internet, el 11,2% presentan un posible uso compulsivo, según la escala CIUS, siendo este
este comportamiento, esta problemática más frecuente también entre la población joven. También ha habido cambios en el uso de juegos de apuestas. Evidentemente, las casas de apuestas estaban cerradas durante el estado de alarma, por lo que se ha reducido a cero el uso de los juegos de apuestas en este tipo de establecimientos, pero en cambio sí que seguían las casas de apuestas online, ¿no? El 86,6% de las personas que contestaron la encuesta referían no haber jugado con dinero online ni durante ni antes del confinamiento, y entre aquellas que jugaron, pues el 28,5% refiere jugar exactamente con la misma frecuencia que antes del estado de alarma, mientras que el 26% señala que durante el confinamiento ha aumentado este juego. Y de ese 26%, un 16,5% han iniciado su juego de apuestas durante el estado de alarma. Por lo que también es un dato importante, ¿no?, que debemos abordar. Y por último, un 45,5% señala que la ha disminuido, probablemente debido al cierre de casas de apuestas o quizás a la disminución, ¿no?, de los ingresos en los hogares. Por último, según la escala Liebet, el 26,3% de las personas encuestadas que han jugado durante el confinamiento tendrían un posible juego problemático. Y si hablamos de todas las personas encuestadas y no únicamente las que juegan, estaríamos hablando de un 2,7% de la población que tendrían un uso problemático de los juegos de apuestas. Si hablamos de las consecuencias de las relaciones sociales, es inevitable ser conscientes, ¿no?, de que las relaciones sociales han cambiado. Han cambiado porque utilizamos más las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarnos, no solo durante el confinamiento o el estado de alarma en general, sino posteriormente también, debido a las normativas de distanciamiento social, el miedo, la incertidumbre, las inseguridades, ¿no? Es evidente que la forma de relacionarnos ha cambiado. Ha cambiado también porque mostramos menos afecto físico. Inevitablemente, las normas de distanciamiento social nos lo piden, ¿no? Además, existe una dificultad evidente para establecer nuevas relaciones, ya que se nos solicita, ¿no?, desde las instituciones que intentemos reducir nuestro número de relaciones sociales también para reducir el riesgo a contraer el COVID, por lo que, bueno, existe una dificultad añadida, ¿no?, para establecer nuevas relaciones sociales. Además, el miedo y los juicios han estado presentes tanto durante el estado de alarma como ahora, ya que el miedo a sufrir este tipo de enfermedad, o sea, a sufrir el contagio del COVID y a morir también, el miedo a morir ha estado muy presente, hace que muchos ciudadanos, ¿no?, hayan optado por enjuiciar a quienes o no usaban la mascarilla o salían a la calle más de lo necesario a juicio de las personas que estaban en sus casas o que iban al supermercado demasiado, ¿no? El juicio ha sido algo que ha estado muy presente en las relaciones sociales. Además, ha habido un estigma y rechazo hacia personas infectadas y hacia personas hacia trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que de alta exposición, como podrían ser, pues, cajeros y cajeras de supermercado, médicos, sanitarios en general, ¿no? Sí que es verdad que encontramos por un lado por una parte ha habido mucha gente que ha apoyado y ha ofrecido su cariño y apoyo a estas personas, pero por otro lado también nos encontramos con situaciones en las que se ha rechazado, ¿no?, y se ha estigmatizado a estas personas, o incluso se les ha llegado a pedir que se vayan de su edificio, ¿no? Todo esto, pues, por el miedo que comentaba previamente, ¿no? Además, pues la disminución en los ingresos económicos que habíamos comentado en un inicio también dificulta de alguna forma, ¿no?, la realización de ciertas actividades sociales que implican cierto gasto, que igual, pues, si nuestros ingresos han reducido no podemos realizarlos y eso de alguna forma también interfiere en nuestras relaciones sociales.
Según este estudio realizado en España, las relaciones sociales se han modificado. Este estudio no aborda cómo nos relacionamos. Mediante nuevas tecnologías o de forma física, sino cuánto nos relacionamos, ¿no?, con las personas de nuestro entorno. Y si antes del confinamiento, ¿no?, estudia antes y durante el confinamiento, si antes del confinamiento las relaciones a diario eran mayoritariamente con conocidos, es decir, gente del trabajo, vecinos y demás, estas relaciones se han disminuido de forma muy drástica durante el confinamiento, y relaciones que antes también eran pues diarias o muy habituales, como pueden ser con la familia cercana o con las amistades, también han aumentado. O sea, han aumentado, por el contrario, mientras que las de con conocidos han disminuido durante el confinamiento. Y con la familia extensa también han aumentado, aunque no de forma tan evidente. Y por último, para acabar, y teniendo en cuenta que puede volver a haber un confinamiento, quizás no de toda la población, esperemos que no, pero desde luego sí que existen pequeños confinamientos que se están dando ahora también, bien porque has dado positivo o bien porque eres contacto directo con un positivo, o bien porque tienes síntomas, hasta que te hagan la prueba y demás, debes estar confinado, ¿no? Entonces, pues para prevenir todo este tipo de consecuencias psicológicas que habíamos comentado en un inicio, existen una serie de pautas que podemos tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, evitar leer y ver noticias sobre el coronavirus de forma continua, porque esto lo que hace es generar mucho más miedo, ¿vale? Con esto no quiero decir que no nos enteremos de lo que está pasando en el mundo, simplemente que escojamos un momento concreto, por ejemplo en el día, para informarnos, y muy importante que nos informemos con herramientas o fuentes fiables, y desde luego no mediante las comunicaciones que se están haciendo por redes sociales, por WhatsApp y demás, que están plagadas de bulos, ¿no? O lo que me dice mi vecina, o lo que me dice la del supermercado, ¿no? O sea, es importante que la información que recibamos sea veraz, ¿vale? Además, es importante que dediquemos tiempo a otras actividades a lo largo del día y que nos planifiquemos, ¿vale? Es fundamental el establecimiento de una rutina. Una rutina porque nos otorga orden mental, ¿vale? No solo orden vital, sino orden mental, que es fundamental para evitar este tipo de patologías o de problemáticas, como había comentado, la ansiedad, el ataque de pánico y demás, ¿no? Además, es evidente que tendremos momentos de desánimo, entonces es importante aceptarlos y no intentar luchar contra ellos, sino, bueno, acepto que tendré momentos de desánimo, pero tampoco voy a permitir que este desánimo condicione todo mi día, ¿no? Ni toda mi etapa del confinamiento, sino que, bueno, me voy a permitir tener mi tiempo para estar triste, para llorar, para expresar y exteriorizar y gestionar mis sentimientos, ya sean rabia, frustración, tristeza, los que sean, para luego ya poder enfrentarme al día de otra forma, ¿no? Pero siempre permitiéndonos eso, permitiéndonos nuestro tiempo para poder sentirnos y estar con nosotras mismas, ¿no? Además, es importante y ayuda pensar que este sacrificio que estamos haciendo, ¿no? El hecho de quedarnos en casa, es por el bien común, que es un acto solidario y que es un acto útil, ¿no? Porque además algo que ha estado presente en el confinamiento también ha sido el sentimiento de inutilidad, ¿no? De que no puedo ir a trabajar, no puedo hacer nada, estoy encerrado, ¿no? Bueno, pero es que el hecho de quedarte encerrado es muy útil, ¿no? Ser consciente de eso también ayuda. Por otro lado, organizar la vida diaria es fundamental, y crear un buen ambiente para convivir. Puede ser que vivas con compañeros de piso, que vivas con tu pareja, que vivas con tus hijos e hijas, con quien sea. Es fundamental entender que todas las personas estamos, o sea, porque por lo general cuando confinan a una persona suelen confinar a todo el núcleo familiar, ¿no? O el núcleo de convivencia, que no tiene por qué ser la familia.
Entonces, entender que todas las personas estamos pasando por lo mismo y que exactamente igual que nosotros tenemos momentos de desánimo, de frustración, de rabia por la situación, los pueden tener también nuestros compañeros o las personas con las que convivimos, ¿no? Por lo que es importante intentar pararse, dejarle también su espacio a esa persona para que pueda gestionar lo que siente, y sobre todo cuando ya estemos todos calmados, ¿no? y esté todo templado, las emociones estén en verde, como suelo decir, hablemos sobre lo que nos ha molestado, hablemos sobre cómo podemos gestionar esta situación de otra forma para intentar evitar que vuelva a suceder o que alguien salga dañado, ¿no? de esos conflictos. Y por último, es fundamental atender a los menores sus miedos, dudas y rutinas, ¿no? Es muy importante que les expliquemos bien por qué no pueden salir de casa, obviamente adaptado a su edad y a su capacidad de entendimiento, pero deben entender por qué no pueden salir de casa y deben entender también que es algo fundamental para la salud de la ciudadanía, ¿no? Por último, esta es una propuesta de rutina para el confinamiento, que existen muchas, pero bueno, lo ideal sería poder acostarse regularmente sobre la misma hora, ¿vale? Esto es una propuesta, 11 y 12 de la noche. ¿Por qué digo esto? Porque durante el confinamiento ha habido una gran tendencia a acostarse a altas horas de la madrugada, por lo que todo el día cambia y dificulta la consecución de las actividades que tengas que llevar y sobre todo dificulta también el orden mental del que hablaba previamente cuando decía que necesitamos rutina, ¿no? Sería acostarse sobre las 11-12, dormir unas 8 horas, 8 o 9 horas y levantarse, ¿no? Sería importante también preparar los menús y comer sano, porque además de que esto ayuda a nuestras defensas y ayuda a que podamos, a nuestro sistema inmunológico y demás, en el confinamiento nos hemos encontrado con situaciones en las que muchas personas tendían a comer de forma compulsiva, además comidas muy calóricas, lo cual ha influido en su peso y esto ha influido en su autoestima. Con lo cual volvemos, ¿no? Y la autoestima también influye en la ansiedad, como habíamos comentado previamente, por lo que todo esto se alimenta, ¿no? Por eso es importante intentar mantener una rutina, establecer unos menús e intentar comer sano. Asimismo, es importante hacer ejercicio físico, no solo físicamente, sino psicológicamente, también es necesario. Y entiendo que no todo el mundo tiene un gimnasio en casa, pero no hace falta que hagamos ejercicios de lo más complejos. Hay, por ejemplo, vídeos en YouTube muy sencillos que todo el mundo puede intentar hacer en sus casas. Y tampoco se trata de que si nunca hemos hecho ejercicio, ahora nos pongamos a hacer ejercicios como locos porque nos vamos a lesionar. O sea, tiene que ser algo progresivo, ¿sí? Asimismo, es muy importante también atender a las responsabilidades que tengamos. Quizás en ese momento pues, no estamos trabajando porque estamos de baja por ser positivo o por ser contacto directo, que creo que no te dan la baja, la verdad. Sí te dan la baja. Depende de las comunidades eso, ¿no? Autónomas. Entonces, bueno, las responsabilidades que seguimos teniendo, ¿no? Pues en la casa, ayudar a nuestros hijos e hijas en caso de que se tengan, organizar las comidas, organizar todas las responsabilidades deberían de organizarse a lo largo del día. Para la noche dejar el tiempo libre para el ocio, ¿no? Y el ocio fuera de las pantallas. Porque el insomnio, ¿no? Había comentado que mucha gente se quedaba despierta hasta las 4 o 5 de la mañana durante el confinamiento y en muchos casos era porque el insomnio no les permitía dormir. Y claro, muchas veces la gente lo que hace para intentar pues dormirse o acabar con el insomnio es ponerse frente a una pantalla y ver algo, cuando en realidad el efecto que tiene la pantalla es justo el contrario, nos activa, ¿no? Entonces lo recomendable es por la noche eliminar todo tipo de uso de pantallas. Y
y hacer cosas que nos hagan sentir bien. Pues hablar con gente a la que queramos, bailar, tocar un instrumento, no sé, cualquier tipo de cosas que nos hagan sentir bien. El ejercicio también, si tenemos problemas de insomnio, sería recomendable realizar el ejercicio antes de irse a dormir, por ejemplo. Y bueno, esto sería todo. Ahora voy a mirar las preguntas que habéis hecho, y también si las personas que estáis aquí tenéis alguna pregunta, me comentáis. Ahí. Voy a ver, No me deja. No sé si no se han hecho preguntas. Ah, vale. Perfecto. Vale, perfecto. No sé si las personas que estáis aquí tenéis alguna pregunta. ¿No? Vale, pues entonces esto sería todo. El siguiente miércoles estaremos aquí, como he recordado antes, hablando de cómo afrontar el COVID como madres y padres. Pues nada más, un saludo.